Hola, muy buenas tardes. Gusto saludarles a todas y todos. Ya ahora sí vamos a iniciar con lo que es la presentación del ponente y bueno, pues algunos comentarios previos antes de dar inicio formal a esta videoconferencia denominada Estrategias efectivas para manejar la separación y el divorcio de los hijos. La verdad para mí, soy Claudia Iber Navarrete Mendoza, para quienes no me conocen, directora de los Centros de Convivencia Familiar Supervisada del del Poder Judicial del Estado de Guerrero. Está, de hecho, conmigo acompañándome la maestra Lilia Nava Gregorio, directora del Instituto para el Mejoramiento Judicial. Está, por supuesto, también nuestro distinguido ponente, el psicólogo y colega Juan Pablo Arredondo. La verdad es un gusto, Juan Pablo. Yo le comentaba que tenía mucho tiempo de conocerlo, lo sigo mucho por sus libros, sobre todo, y es una persona excepcional, un gran profesional que sin lugar a dudas, pues va a ser de gran ayuda y gran apoyo la charla que el día de hoy nos va a compartir. Quiero comentarles que también, pues a nombre del Poder Judicial del Estado, a todas y todos les damos la más cordial bienvenida, celebrando con esta actividad el 7º aniversario del SECOFAM en Chilpancingo. Y también quiero agradecer a todos los asistentes que el día de hoy nos acompañan, servidores públicos, usuarios y población en general, pues no nada más del estado de Guerrero, sino también de otros estados de la República como Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, el Estado de México, Ciudad de México, Baja California, Quintana Roo. Y bueno, pues también aquí en el estado de Guerrero, de Acapulco, de Chilpancingo, de Tistla, de Zumpango, de Tierra Caliente. De verdad, muchas gracias que se estén incorporando. Y brevemente presentaré ya de manera formal a nuestro ponente del día de hoy, el psicólogo Juan Pablo Arredondo. Él es licenciado en psicología, egresado por la Universidad Intercontinental. Inició su carrera profesional hace más de 25 años en trabajo clínico con pacientes de todas las edades, incluyendo niños, adolescentes, adultos, parejas y familias. Cuenta con diversas especialidades, desde psicoterapia de familia y pareja, ciclo evolutivo y dinámica de la pareja, sexualidad humana, prevención de adicciones y alcoholismo. Ha asistido a innumerables cursos y congresos, tanto a nivel nacional como internacional, y por supuesto, él ha abonado mucho en material bibliográfico entre los libros que ha escrito de su autoría son Límites y Berrinches, hablando de sexo con los hijos, la adolescencia, cómo entender a tu hijo, así como el libro que justo sobre el tema que hoy va a versar es cómo manejar la separación y el divorcio con los niños. Y sin más, pues Juan Pablo, perdón, pues seas tú bienvenido y pues adelante, te dejamos el foro. Muchas gracias. Si puedes abrir tu audio, por favor. Ahí, es que lo tienes apagado. Ahí está. Ya, perdón. Es que me dijeron, por ahí decía, bloquearon tu sonido. Pensé que eran ustedes. Ya estamos, nos vemos bien, me veo bien. Ahora ya no las oigo yo, entonces, bueno, supongo que seré yo el que tengo que hablar. Encantado Sí, la vida, ya, encantado la vida de estar aquí con ustedes. Es un placer, de verdad, es un gusto poder contribuir, pues, a esta causa de ayuda de parte del gobierno. Sumarme a estos esfuerzos, a mí me parece la cosa más increíble del mundo. De verdad que cada vez que pueda y cada vez que Dios me dé la oportunidad de hacerlo, pues yo estaré. De verdad me gusta, es parte de lo que me gusta contribuir un poco, pues también a lo que a mí la vida me ha dado, que es mucho, y bueno, pues comparto un poco con ustedes algo de lo que
pues he aprendido a lo largo de todo este tiempo. Muchas gracias por la presentación. Y bueno, pues sin más preámbulo, es muy largo el tema que tenemos que abordar, entonces pues entraré en materia. ¿Cómo manejar la separación y el divorcio con los hijos? Es un tema realmente complejo, es un tema de verdad del que afortunadamente muchas parejas están preocupadas y ocupadas por abordar con los hijos, y hay otros que, bueno, pues por el contrario, pareciera que de pronto pierden un poquito de vista el tema de los hijos y eso hace que pues se generen problemas importantes con ellos. ¿Cuál es el sustento de todo esto? Un sustento realmente muy importante, un sustento del que vamos a partir absolutamente todo el tiempo. Y es, nunca jamás es más importante lo que tú manejes con un hijo a cómo se lo manejes. La manera en la que tú te conduzcas con tus hijos, la manera en que ustedes hagan con sus hijos las cosas que pues lleven a esta separación, a este divorcio, a las situaciones entre ustedes, va a ser la gran diferencia. Muchas veces llegan los papás al consultorio trayéndome chiquitos de cualquier edad, de muchas edades, y bueno, pues una de las cosas que me dicen es que, pues que creen que sus hijos están muy afectados por la separación o por el divorcio. Yo siempre les digo al terminar de evaluar a los chicos, les digo, miren, les tengo una noticia buena y una mala. La noticia buena es que su hijo no está afectado por la separación o por el divorcio. Y entonces suelen decirme, ¿cómo es posible? Pero entonces, ¿por qué muerde, escupe, avienta en el caso de los niños pequeños? ¿Por qué bajó su rendimiento escolar? ¿Por qué lo veo enojado? ¿Por qué lo veo irritable en el caso de los adolescentes? Lo veo que azota puertas, que está deprimido, que duerme todo el día, no obedecen a los maestros, etcétera. ¿Cómo es posible? Le digo, es que esa es la mala noticia. La buena noticia es que no están afectados por la separación. La mala noticia es que están increíblemente afectados por la pésima forma en la que ustedes manejaron la separación. Y esto es una diferencia abismal. Esta es una diferencia del cielo a la tierra. No se afecta tanto un hijo por la separación y por el divorcio en sí mismo. Se afecta en realidad muchísimo más por lo mal que los papás manejan la separación y el divorcio. Y esto es algo que vemos prácticamente todas las situaciones. Es por eso que este fundamento principal, esta parte en donde nosotros nos agarramos para afirmar que nunca es tan importante lo que manejes a cómo lo manejas, es lo que sostiene pues prácticamente toda esta plática. Y es por eso que vamos a empezar hablando de 4 premisas principales que deben de seguir para manejar la separación. Fíjense bien, yo les voy a hacer una referencia numérica para que ustedes lo entiendan. De un 100% de afectación de un hijo por una separación o por un divorcio, yo calculo que estas 4 premisas bien llevadas van a quitarle aproximadamente un 80% de afectación a un hijo. Fíjense a qué nivel lo llevo. 4 premisas le quitan aproximadamente el 80% de afectación de un hijo. Eso quiere decir que tendríamos el 20% restante de afectación, que además, por supuesto que ese 20% puede disminuir considerablemente a través de las otras estrategias de las que vamos a hablar, porque ahorita iniciaré solamente con estas 4 premisas. ¿Cuál es la premisa de premisas? La premisa número 1 de estas 4, la premisa a la que de verdad le vamos a aventar, yo calculo en este número que les dije, aproximadamente como un 50%. Solo una premisa le quita el 50% de afectación. Ya las otras 3, algo así como el 10, 10 y 10 para hacer un 80%. Y fíjense muy bien, por favor, pongan mucha atención a esto. ¿Cuál es la primera premisa? Anteponer a los hijos por encima de las emociones de los adultos. Primero los hijos, después las emociones de los adultos. Un papá o una mamá que decide, por la razón que sea, la que a ustedes se les ocurra, anteponer a sus emociones por encima de sus hijos, irremediablemente se los van a llevar entre las patas. Créanmelo. No va a haber manera de que un hijo no se afecte por las emociones de sus papás, cualquiera que sea. ¿Cuáles son las comunes? Enojo, ira, coraje, rabia, desesperación, impotencia.
pero también tristeza, desesperanza, depresión, añoranza, estos bajoneos que se tienen. Entonces, cuando un papá, insisto, por la razón que sea, decida anteponer a sus emociones por encima de sus hijos, irremediablemente se los va a llevar entre las patas. Por eso es que tenemos siempre que pensar en nuestros hijos en primera instancia. Yo he hecho estas referencias que voy a hacer con ustedes, en donde de repente les digo a los papás que tengo enfrente, les digo, bueno, ¿tú le darías a tu hijo un riñón? Sí, sí, claro, claro, si lo necesitara, claro. ¿Tú le darías la columna vertebral a tu hijo? Sí, sí, claro, por supuesto. Es más, ¿tú le darías la vida a tu hijo? Y me dicen, sí, 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 por supuesto. Entonces les digo, miren, yo no les voy a pedir ni el riñón, ni la columna vertebral, ni les voy a pedir la vida. Solo les voy a pedir que se callen la boca y dejen de discutir, ¿no? ¿Y saben qué me dicen algunos papás? No, doctor, eso sí no me lo pidas. O sea, ¿cómo? Es preferible dar la vida por un hijo que callarte la boca y dejar de pelear con tu expareja o con tu aún pareja. Y saben que a veces pareciera que sí. Entonces, anteponer a los hijos por encima de las emociones es una de las cosas más maravillosas que podemos hacer. Y la mayoría de los papás me dicen, claro, pero es que yo sí lo hago, pero mi ex o mi ex no lo hace. Yo normalmente digo la pareja para que no hable de masculino o femenino, la pareja cualquiera, ¿no? Entonces, claro, mientras mi pareja no lo haga, está bien, pero es que yo no lo hago por mí, yo lo hago por mis hijos. Yo me enojo, pero por lo que le veo que le hacen a mis hijos. Claro, estás anteponiendo tu enojo por encima de tus hijos. Entonces, la premisa número uno indiscutible es, primero tus hijos, después tus emociones, cualquiera que sean. ¿Quieres de verdad ayudar a tus hijos? Esta es la premisa número uno. Premisa número dos, estar bien emocionalmente. Que papá y mamá estén bien emocionalmente. Recuerden, la salud mental se enseña y se aprende. Yo no puedo enseñarle a mi hijo algo que yo no tengo. Yo no puedo enseñarle a mi hijo algo que yo no poseo. Si yo quiero a mi hijo enseñarle salud mental, tengo que partir de mi salud mental. Por eso es importante que papá y mamá estén bien emocionalmente. Cuando los papás vienen a terapia, muchas de las veces la razón número uno por la cual en lugar de hablar de los hijos o en lugar de pedir que traigan a los hijos, pedimos que vengan ellos o por lo menos alguno de los dos, la mayoría de las veces es porque alguno de los dos no está bien emocionalmente. ¿Cómo vamos a pretender que un hijo de la edad que sea, que va a convivir con un papá o con una mamá que no se encuentran bien emocionalmente, estén ellos bien emocionalmente? No hay manera. Yo solo voy a poder lograr que mis hijos estén bien si yo estoy bien. Va a ser de verdad increíblemente difícil lograr que mi hijo esté bien si yo no estoy bien. Entonces, el hecho de trabajar en la salud mental de cualquiera de ellos es muy importante. Por eso, a veces recomendamos, mira, antes de que empiecen el proceso, ¿por qué no toman terapia ambos? Antes de que empiecen el proceso, ¿por qué no tomas terapia tú? ¿Para qué? Para que te sanes emocionalmente, para que te puedas vivir en una situación mucho mejor y posteriormente entonces tú ya puedas hacer por tus hijos un procedimiento, un tratamiento, un abordaje mucho mejor. Entonces la segunda premisa es estar bien emocionalmente. La tercera premisa es, y esta a veces me odian por decirlo, pero perdón, así es que papá y mamá se lleven bien. Si para un hijo un regalo maravilloso es que sus papás estén bien emocionalmente, un regalo mucho más maravilloso es que sus papás se lleven bien. En una relación que por lo menos contenga dos elementos. De estos dos elementos para arriba lo que quieran, de estos dos elementos para abajo nada. Y es una relación respetuosa y cordial. Yo no pido más, solo una relación respetuosa y cordial.
Si los papás tienen este tipo de relación, créanme que los hijos lo van a disfrutar y lo van a vivir como una maravilla. Yo tengo muchísimos ejemplos en donde gente, incluso ya adultos, siguen padeciendo la mala relación con sus papás, ¿sí? Uno de ellos me decía, un señor de 46 años, que iba a tener la primera comunión de su hijo de 12 años, llegó a terapia preguntándome que qué hacía, porque los papás de él, o sea, los abuelos del niño, estaban divorciados hace 30 y tantos años y no se podían ver ni en pintura y no se habían podido ver ni en pintura. Y ahora venía la primera comunicación, la primera comunión del niño y entonces me decían, es que ahora ya no sé qué hacer, porque si invito a mi papá, mi mamá no va a ir y si invito a mi mamá, mi papá no va a ir. Y entonces, total, finalmente hablamos y hicimos algunos manejos y entonces el papá dijo, sí voy, sí va la mamá, siempre y cuando pueda yo llevar a mi esposa, o sea, a la nueva pareja del papá, con la que dicho sea de paso le había puesto el cuerno a la mamá 30 y tantos años antes. Y la mamá dijo, sí, está bien, acepto que vaya, pero si va la voy a desgreñar ahí en la primera comunión, ¿no? O sea, un señor de 46 años sigue padeciendo la separación de sus papás 36 años antes. Créanme, yo veo niños, pero veo adolescentes, adultos, parejas, familias. Sé lo que afecta a un hijo que papá y mamá no se lleven bien. Es una de las cosas más terribles para un hijo. Que se hayan separado les vale, que no se hablen les vale, que tengan les vale, pero que se lleven mal, de verdad, es una tensión y un elemento generador de mucho conflicto en los niños brutal. Entonces, creo que esta premisa tercera de que papá y mamá se lleven bien es uno de los regalos más maravillosos que podríamos darle a nuestros hijos, de verdad. No el regalo del Nintendo, no el regalo del Xbox, no el regalo de la bicicleta, no el regalo de la tablet, no el regalo del celular, no, un regalo de verdad, de vida, es que papá y mamá se lleven en una relación más o menos cordial y respetuosa. Y por último, la cuarta premisa número uno con la que le quitamos el 80% del conflicto a los hijos es evitar utilizar a los hijos como espada para atacar, como escudo para defenderse o como moneda de cambio para negociar. Ni te ataco con mis hijos, ni me defiendo con mis hijos, ni los utilizo para negociar. Estas cuatro premisas, en verdad, créanme que van a favorecer de manera directa la vida de nuestros hijos. Pero, pues, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que manejar con nuestros hijos? Nosotros nos tenemos que manejar a través de tres palabras claves. Tres palabras perfectamente específicas, tres palabras de las que nos tenemos que agarrar todo el tiempo para que nuestros hijos estén lo mejor posible. Y son las siguientes. Punto número uno. Tenemos que manejarnos con naturalidad, ¿sí? Perdón, estaba leyendo, no se está compartiendo. No, está bien. Tenemos que comportarnos con naturalidad. Es decir, tenemos que hablar con ellos de la manera más natural posible. Nos han vendido la idea de que para hablar con ellos, los papás me dicen, bueno, ¿y cuándo hablamos? Nos juntamos los dos, los llevamos a algún restaurante, les decimos que tenemos que hablar con ellos. Muchos papás dicen, vengan hijos, tenemos que hablar y entonces los sientan en la sala y se ponen a hablar. Otros se los llevan de viaje para anunciarles que pues, se van a separar y ya no van a estar juntos, etcétera. Yo esto no lo considero ya tan deseable por algo muy simple. Si nosotros en un momento dado manejamos con nuestros hijos algo de manera natural, lo más probable es que ellos tomen el asunto de manera natural. Esto significa que un poco en función de lo que yo le vendo a mis hijos, es un poco en función de lo que yo de lo que ellos van a recibir, ¿sí me entienden? Si yo te vendo algo con angustia, me lo va a comprar con angustia. Si yo te vendo algo con tristeza, me lo va a comprar con tristeza. Si te lo vendo con enojo, me lo vas a comprar con enojo. Y si te lo vendo con naturalidad, me lo vas a comprar con naturalidad. Entonces, es importante que nosotros vendamos esta situación de manera natural,
¿Para qué? Para que ellos lo puedan vivir de manera natural y porque a fin de cuentas siempre les hemos hablado de esa manera, de forma natural. ¿Por qué no hacerlo esto también de manera natural? Dos, es importante hacerlo de manera tranquila, es decir, cuidando las cargas emocionales que provienen de nosotros, que emanan de nosotros y que a fin de cuentas se convierten en una gran carga de peso para nuestros hijos. Nuestras emociones las vamos a transmitir a nuestros hijos y ellos las van a recibir. Imaginen que los niños tienen un radar enorme, súper especializado, que capta cualquier tipo de onda, cualquier tipo de vibra, pero esa interpretación y esa traducción de eso que reciben no lo pueden hacer, o por lo menos no lo pueden hacer tan bien. Entonces, todo lo que un niño reciba finalmente va a convertirse en uno de los grandes enemigos de las separaciones, que es el enemigo de la ansiedad. Ustedes saben, muy probablemente lo hayan visto, que hoy por hoy, lo de hoy son el tema de la ansiedad. Hay chavitos de 8 o 9 años que están viviendo ansiedades muy importantes con el tema del COVID, con el tema del encierro, con el tema pues de la ansia de enfermarse, de los fallecidos, etcétera. Entonces, están viviendo etapas realmente muy elevadas de ansiedad. Bueno, estas separaciones, estos eventos que se viven en casa, cuando se antepone a las emociones, cuando no están bien emocionalmente, cuando papá y mamá no se llevan bien, háganse de cuenta que son el gran generador de ansiedad, que es justamente lo que tenemos que evitar, que nuestros hijos experimenten la ansiedad. Hay 4 generadores principales de ansiedad, no únicos, pero sí principales en los hijos. El primero es la falta de certeza, la falta de claridad, los mensajes que son confusos, las cosas que no se entienden, esas dobles informaciones. Me dicen una cosa, pero veo otra. Mi papá, por un lado, está muy enojado y entonces habla mal de mi mamá, y por otro lado, mi mamá llora por los rincones. Yo no sé qué está pasando, pero algo terrible debe de estar pasando. Y entonces toda esta falta de certeza, toda esta falta de claridad va a ser uno de los grandes generadores en los niños. Por eso, hablar con ellos natural y tranquilamente hace que ellos vayan clarificando lo que pasa y por lo tanto bajando su ansiedad. La segunda causa principal generadora de ansiedad son las cargas emocionales de los adultos, es decir, estas energías que emanan de nosotros en forma de enojo, coraje, impotencia, desesperación, tristeza, discusiones, pleitos, gritos, sombrerazos, mentadas de madre. Todo esto que nosotros va saliendo, nosotros háganse cuenta que va cayendo en los hijos y eso automáticamente se va traduciendo en ansiedad. Por eso es muy importante que cuidemos las cargas emocionales y que estemos bien emocionalmente nosotros y que también tengamos una relación que mínimamente contengan elementos de cordialidad y de respeto. Hay gente que parece que prefiere dar la vida por sus hijos que llevarse bien con el ex o con la ex, pero bueno, creo que es parte de lo que se tendría que trabajar. Otro de los factores que generan ansiedad en los hijos es las dificultades en el establecimiento de límites, de reglas, de estructura, de autoridad, de consignas. Los acuerdos o desacuerdos entre los papás suelen ser uno de los disparadores de ansiedad porque a fin de cuentas los niños terminan no entendiendo nada. Ya no saben qué se vale, qué no se vale, qué se permite con uno, qué se permite con el otro y esto va trepando su ansiedad. Y por último, pues tenemos también la fantasía. Los niños muy fantasiosos suelen ser niños muy ansiosos por una cuestión, pues que me parece obvia. Hay una fantasía buena y hay una fantasía mala. Una fantasía donde puedo ser el héroe de la película o una fantasía en donde soy al que todo mundo mata. Puedo ser el héroe de la película o del cuento, pero también me puedo quedar solo en el mundo. Mis papás se mueren, los convierten en zombies y comen y entonces me mete la bruja de Hansel y Gretel en la olla y me come. Todo producto de la fantasía, pero obviamente habrá una fantasía que pues se puede vivir lindamente lo que en la realidad no está permitido y no pasa nada, y hay una realidad que angustia, una fantasía, perdón, que angustia. Entonces, la fantasía también es otro de los grandes generadores de ansiedad. Ahora, existen 5 manifestaciones principales de ansiedad en los hijos.
No son las únicas, pero sí son las más importantes. Y si lo comento es para que ustedes tengan un referente, para que ustedes tengan un termómetro de la ansiedad de sus hijos, cómo andan en esto, para que también en un momento dado, ¿por qué no?, puedan decir, mira, esto pues lo está presentando desde hace mucho o esto no lo está presentando desde antes. Hay cosas que se ven antes, hay cosas que se ven durante y hay cosas que se ven después. Y creo que es importante identificar la sintomatología de la ansiedad en los hijos. Son 5 principales. La primera es falta de control sobre las emociones y sobre los impulsos. Hijos enojones, gritones, berrinchudos, caprichosos, que muerden, escupen, avientan, patean, azotan puertas, niños jóvenes que están todo el tiempo muy agresivos, todo el tiempo de malas, pueden romper cosas, gritar groserías, pero también en niños que son muy frágiles, que son muy débiles, que lloran por todo, que por todo se rompen, que se reservan, que son muy tímidos, porque no saben manejar adecuadamente sus emociones. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con niños berrinchudos, caprichosos, voluntariosos, impositivos y demás, pues son parte de esta sintomatología ansiosa. Es decir, niños con estas características suelen ser niños ansiosos. 2, a través de se me fue la palabra, la mal llamada hiperactividad, la inquietud, iba a decir la inquietud, la mal llamada hiperactividad, los niños muy inquietos, los niños muy acelerados, los niños que andan, que parece que tienen un motor, suelen ser niños muy ansiosos. Digo mal llamados hiperactivos, porque la hiperactividad es una condición médica, es una condición física, fisiológica, no una condición psicológica ni de comportamiento. Pero bueno, así le llaman muchas veces a los niños que son muy inquietos. 3, a través de las famosas itis o enfermedades tradicionalmente asociadas a las emociones. Colitis, gastritis, dermatitis, enfermedades oportunistas de garganta, de estómago, es decir, niños enfermizos, la alopecia, el tema de que pues de pronto el asma también esté asociado con las emociones, en fin, todo lo que sea enfermedades asociadas a las emociones que suelen llamarles enfermedades psicosomáticas, bueno, pues todas esas. Otra, 4, es a través de mañas o manías. Los niños que las tradicionales se chupan el dedo, se muerden las uñas, se chupan la manga, se chupan el cuello. Niños que tienen algún tipo de tic, que se chupan los labios, que se agarran el pelo. Cualquier cosa que tenga que ver con mañas o manías, rituales, de acomodar todo de un color o de formas o de tamaños, o que no te puedes salir del cuarto si no apagas primero la luz, que no me puedo bajar de un lado de la cama, sino del otro lado. Todo lo que sean cosas extrañas, raras, rituales, cosas que sacan de onda en un niño, o en un joven, pues son muchas veces indicadores de ansiedad. Aquí se incluye también todo lo que tiene que ver con la pipí y la popó en cualquiera de sus manifestaciones, pañal que ya no usaban, ya lo abusan, se está haciendo, está mojando, se está haciendo otra vez en la cama, en fin, todo lo que tenga que ver con pipí y popó. Y aquí también pongo un poco el tema de la masturbación infantil, ¿no? Cuando se estimulan los chicos. Y bueno, esto todos son sintomatologías ansiosas. Y la última es a través de miedos o inseguridades. Por supuesto que los más comunes son miedo a la oscuridad, a los monstruos, a los fantasmas, pero también miedos a los desastres naturales, tsunamis, temblores, terremotos, inundaciones, lluvias, miedo a, también lo tengo yo, miedo a los rateros, a los secuestradores, miedo a que me dejes de querer, a que te vayas, a que te mueras, a que me quede solo en el mundo, a que me muera yo, miedo a cuestiones específicas, elevadores, arañas, perros, etcétera, todo lo que son miedos e inseguridades. Estas 5 sintomatologías te pueden dar a ti un referente y un termómetro muy claro para que puedas ver
cómo anda tu hijo o tus hijos respecto a la ansiedad. Yo muchas veces le pregunto a los papás, y bueno, de estos cuántos tiene, ¿no? Y por ahí alguna vez uno me contestó, qué bueno, nada más tiene 4, ¿no? No, no es que tenga que tener los 5 para estar ansioso. Con uno de ellos podríamos pensar que estamos hablando de un niño ansioso. Por eso, la tranquilidad a la hora de manejar estos temas con esta naturalidad es lo que va a permitir que nuestros hijos lo vivan tranquila y naturalmente. ¿Y qué otra palabrita? Porque dije que eran 3 palabras claves. La tercera palabra es con espontaneidad, es decir, hablar con ellos como si estuviéramos hablando de cualquier cosa. En cualquier momento. No necesito sentarme con ellos, hablar serio, y mucho menos los dos juntos para decir cómo las cosas van a ser. No, necesitamos que pues, sea algo muy espontáneo en cualquier momento, de cualquier forma. Oye, ¿cómo nos ves a tu papá y a mí? ¿Cómo ves que vamos? Mira, es que tu papá y yo pues hemos estado discutiendo mucho. Es que ya sabes que tu mamá y yo no nos entendemos. O sea, vamos aventando de manera espontánea las cosas, aun cuando esto nos vaya llevando de manera gradual hacia una separación o hacia un divorcio, en caso incluso de que ya se haya dado. Ahora, nosotros tenemos que manejar una versión de los hechos. Ajá. Es decir, una de las cosas que más angustia a los padres de hoy es justamente qué decirle a nuestros hijos, qué les vamos a decir. Y entonces, claro, cuando un papá no sabe qué decir y el niño le pregunta y le dice que diga algo y no sabe qué decir, pues eso lo va a ser bastante complicado, estamos de acuerdo. En cambio, si la persona a la que le están preguntando sabe qué decir, pues es obvio que esto va a ser algo increíblemente más sencillo. Por eso vamos a hablar de la versión, pero para eso vamos a hablar de características de la versión, es decir, características de lo que tenemos que decirle. Lo primero que tenemos que hacer es ser claros, claros de acuerdo a la edad y a la etapa de desarrollo por la que están atravesando y pues ser claritos, ¿no? No evitar estas confusiones, estos dobles mensajes, estas cosas que de pronto pues decimos una cosa y parece otra, no, que seamos claros. 2, que la versión esté lo más apegado a la realidad, es decir, que sea veraz la información. Tal vez la dificultad más grande que existe en la veracidad es que no sobreinformemos a los hijos. Yo siempre lo he dicho a los papás, es muy importante que a veces nos quedemos cortos en la información y la podamos ir dosificando hacia más, a dar de pronto demasiada información a un hijo y luego se la queramos quitar. Eso ya prácticamente ya no se puede, por eso es importante que no sobreinformemos a los hijos, no hiperinformemos a los hijos. Sí es importante que esté apegado a la verdad, pero no sobreinformar. Otra cosa que es muy importante es que papá y mamá estén en común acuerdo con la versión. Esto es lo ideal, pero no es lo único. Yo tengo un mundo de Juan Disney. En el mundo de Juan Disney todo es bonito, todo es maravilloso y tengo hasta unicornios rosas, moradas y azules. Y en este mundo de Juan Disney, lo ideal es que papá y mamá estén en acuerdo y que los dos se lleven bien y que tengan una relación respetuosa y cordial y que estén bien emocionalmente y que antepongan a sus hijos por encima de sus emociones. Sé que en la realidad esto a veces no ocurre. Y también en el mundo de Juan Disney, lo ideal es que ambos papás estén en común acuerdo con lo que le van a decir. Sin embargo, también es muy importante reconocer que si esto no es posible, no pasa nada. Simple y sencillamente, cada quien va a manejar su versión. Y entonces tú le puedes decir a tu hijo, mira, mi amor, para tu papá la razón por la que nos vamos a separar es esta. Para mí la razón es esta. Ah, caray. De veras, ni para la razón por la que nos vamos a separar nos ponemos de acuerdo. Fíjate, tantas diferencias tenemos tu papá y yo, o tu mamá y yo, que ni siquiera para separarnos la razón es la misma. Y ja, 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 y te puedes ir por la tangente. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas cada quien podría perfectamente tener
su versión. Idealmente que fuera la misma, si no es la misma, solo se enfatiza. Para tu mamá la cosa es esta, para mí la cosa es esta. Así de fácil, ¿no? Otra cosa importante de la versión es que sea sostenible en el tiempo. Es decir, que pues, si pasan 20 o 30 años y hay una sobremesa cuando tengan 35 años con su esposa y sus hijos, o su esposo y sus hijos, y te preguntan, a ver, mamá, ya dime la verdad, ¿por qué se separaron? Tú puedas sostener exactamente la misma versión que has venido manejando toda la vida, quizá con un poquito más de información, quizá con un poquito más de detalle, pero sí la idea es que la versión sea absolutamente sostenible en el tiempo. Y bueno, vamos a manejar básicamente tres versiones distintas. Yo estoy absolutamente convencido de que hay muchas más versiones y muchas más razones por las cuales una pareja se separa. Sin embargo, lo que yo propongo, lo que yo sugiero es que cualquiera de esas otras razones por las que un papá o una mamá se separan recaigan en cualquiera de estas tres. Y créanme que sí se puede porque lo he probado muchísimas veces, lo he visto en muchísimos casos y por supuesto que se puede aterrizar la razón específica en una de estas tres razones generales. La primera versión que podemos manejar con nuestros hijos de por qué una pareja se separa es la versión famosísima de los pleitos, partiendo del hecho de que más vale una buena separación que un mal matrimonio, partiendo del hecho de que más vale provenir de un hogar roto que vivir en uno. Y muchas veces los hijos viven en hogares rotos. Y yo digo, ¿no sería preferible decir que vienen de un hogar roto a decir que viven en un hogar roto? Entonces, la versión de los pleitos implica justificar o explicar la separación justamente por el tema de los pleitos. Estos pleitos que, pues claramente los llevan a discusiones, pleitos, gritos, sombrerazos, pero que también los puede llevar de manera directa a lo que yo denomino las guerras frías, es decir, momentos en los que los papás no pelean, no discuten, pero hay una distancia emocional entre ellos, ya no se pelan, ya no salen juntos, hay indiferencia, hay látigo del desprecio, hay momentos eternos en donde se dejan de hablar, ya no se dirigen la palabra para nada. Y eso pues también es una forma de pelear, es un pleito pasivo, pero a fin de cuentas es un pleito. Entonces, hablar con los hijos de que la razón por la cual se están separando son los pleitos, sea activos y abiertos, conocidos por ellos, o velados y en guerra fría y con indiferencia y no hablarse, pues a fin de cuentas también es parte de una buena razón para separarse. Muchos papás me dicen, es que nosotros no peleamos, y yo les digo, claro, pues es que para pelearte te tendrías que hablar con ella y ustedes ni siquiera se hablan. Para pelear hay que hablarse, ustedes ya ni se hablan. Entonces, claro, esta situación de no pelear también es parte de unos pleitos, también es parte de una situación incómoda de vida y que vale la pena pues mencionar que es por eso que han decidido separarse. La segunda versión es la versión del amor que acaba. El problema es que nos han vendido la idea de que el amor para ser verdadero es eterno. Y yo no creo que haya una mentira más grande que esa. Creo que el amor acaba y acaba por tantas razones como a personas se les acaba el amor. Claro, hay unas generales, ¿no? Que podríamos ubicar. La rutina, la cotidianeidad, la falta de comunicación, los hijos, la logística del día a día. Por supuesto que también cuando ya no hay consideración, cuando no hay apapacho, cuando no hay relaciones sexuales o cuando no hay intimidad. Las terceras personas, por supuesto que son grandes elementos generadores del amor que acaba. Se te metió un hombre a la mujer, se le metió una mujer a un hombre, se le metió a alguien en la relación y bueno, eso hace que evidentemente el amor decremente y hasta disminuye, desaparezca.
Entonces, esta idea de que el amor es eterno, creo que también es una idea que podemos quitarnos de ella y sostenerla como un motivo para separarte. ¿Por qué? Pues porque finalmente la única manera en que dos personas en un término romántico, en un término de noviazgo, de relación sentimental, puedan estar es porque se aman y porque de verdad uno quiere estar con el otro. ¿Qué pasa cuando en una relación uno ama y el otro no? Bueno, pues punto número uno, si yo soy el que ya no amo a quien sí ama, pues yo no voy a estar con alguien solo porque ella me ama si yo ya no amo. Y dos, si fuera al revés y yo a fin de cuentas amo mucho a la otra persona que no me ama, pues yo me preguntaría siempre, ¿para qué quieres a tu lado a alguien que ya no te quiere? ¿Para qué quieres a tu lado a alguien que ya no te ama? Y esto, pues a fin de cuentas, tendría que ser una razón súper importante para disolver ese matrimonio. Se habla un poco de que el amor es como una planta, que tú si la riegas se mantiene viva, pero pues de pronto si la dejas de regar, la planta se muere. Es una buena analogía de inicio, pero también creo yo que es muy limitada, sobre todo en algunas relaciones en donde los hijos ven que la plantita está viva y de repente llegas y les dices, ¿qué crees? Que la plantita no estaba viva, la plantita estaba muerta. No andaba muerta, andaba de parranda. Entonces, si esa plantita se ve viva, el tema de la plantita que no riegas me parece limitado. Y tengo otra analogía que utilizo más extendida, que el amor es como un jardín. Si tú el jardín lo haces por encimita, se ve muy bonito y parece que está muy cuidado. Pero si tú te das el tiempo de revisar bien el jardín y levantas una piedra, te vas a encontrar cochinillas. Si tú caminas y vas a las paredes, vas a encontrar ríos de hormigas y en una de esas te va a salir una araña o va a encontrar un nido de arañas y vas a encontrar hierba mala en los arbustos y vas a toparte con que tal vez las hojas de los árboles ya trascendieron al patio de junto y ya se metieron en el patio junto. Y acá, de este lado, todo se veía muy bien, sí, pero estaba cuidado por encimita. Si tú no cuidas el amor a fondo, aunque por encimita se vea bien, por abajo está muy mal. Y eso es lo que ocurre en muchas parejas y esto es el motivo por el cual yo muchas veces pongo de ejemplo no solo el de la plantita, que si no la riega se muere, sino el del jardín, que en un momento dado se puede ver muy lindo por encimita, pero se lo puede llevar. Y, obvio, en el otro ejemplo, no lo limpiaste ni por encimita y entonces tu jardín ya es una selva como terreno baldío en donde ya está el pasto, la hojarasca, las hierba mala, los bichos, las ratas, los roedores, todo que van a estar ahí. Entonces, la versión del amor que acaba me parece que es perfectamente sostenible. A veces los niños dicen, pero es que entonces también me vas a dejar de querer a mí. No, el amor de papá y de mamá es muy diferente al amor de pareja, al amor romántico, al amor de novios. Los niños muy chiquitos suelen entenderlo más como el amor de novios. Y ahí es donde, pues ese se acabó. Sí, nos queremos mucho como papá, como mamá, como personas, hemos compartido mucho, los tenemos a ustedes son nuestros hijos, pero el amor romántico, el amor de papá y de pareja, ese pues ya se acabó. Y por último, tenemos la versión de la búsqueda de la felicidad o de tratar de encontrarnos un sitio adecuado para nosotros. ¿Cuál es el sustento de esta versión? Que yo no voy a estar en un lugar en donde ya no quiero estar. Que yo en un momento dado, si ya trabajé, si ya intenté, si ya me esforcé, si ya hicimos cosas para tratar de estar bien, lo cual es muy importante enfatizar, pero ya ni así se puede, yo creo que hay que marcar la retirada. Hay que saber soltar. Nos han enseñado muchas veces en la vida a perseverar, a ir, a empujar, a motivarte, a no cejar, a ir por lo que quieres y no perderlo. Pero a veces muy poco nos enseñan a saber soltar, ¿sí? Y es tan importante saber perseverar como también es importante saber soltar. No me voy a quedar en una relación destructiva, en una relación que ya no fructifica, en una relación que ya no me aporta, en una relación que yo ya no quiero estar o
en una relación con alguien que por el contrario conmigo ya no quiere estar, aunque yo sí quiero estar. Y este ejemplo siempre lo pongo. ¿Qué pasaría si cualquiera de sus hijos de 17, 18 años llegaran y diga, tu hija, oye, papá o mamá, ¿te acuerdas que ya no aguanto a Dieguito y ya lo quiero cortar porque ya no lo soporto? Sí. Pues fui y lo quise tronar, pero él no se dejó. Me rogó, me suplicó y ahora me quedé con él y sigo con él. ¿Qué le dirían? Pues yo creo que no. Digo, si tú ya no quieres estar con él, pues aunque él te ruegue, pues ya no. Vamos a poner el caso contrario, que llega tu hija o tu hijo diciendo, es que, ¿te acuerdas que amo muchísimo a Dieguito o a Camila o a lo que sí, mi amor? Es que yo lo amo muchísimo, me trata mal, me manda al demonio, no me pela, me ignora, me agrede, es súper mala onda conmigo, habla mal de mí, no me pela, pero es que yo lo amo tanto que quiero estar con él. ¿Qué le dirían? Oye, no, espérame, pues ya suéltalo. Entonces, esas estrategias de el amor que acaba, de los pleitos, sean abiertos o cerrados, y de la búsqueda de la felicidad por ya no estar a gusto en donde tú estás, son las tres estrategias principales. Y muchos me dicen, oye, pero hay muchas otras razones, la economía, por ejemplo. O sea, es que tiene años sin trabajar el fulano. Perfecto, entonces lo pones en el amor que acaba o en los pleitos. ¿Sí? Y por eso ya finalmente decides separarte. La infidelidad, pues la infidelidad generalmente es un asunto de se acabó el amor o de búsqueda de felicidad, se fue a buscar a otro lado lo que en este lado no tenía. Pero en lugar de enfatizar la infidelidad, el engaño, la traición, entonces te focalizas sobre, pues bueno, a fin de cuentas ya no estaba a gusto y eso le mató el amor o pues a mí me mató el amor que esa persona fue a buscar a otro lado y entonces eso a mí me mató el amor porque yo lo amaba en exclusiva, pero no compartido. Entonces, ¿sí me entienden? Entonces, los centros, los fundamentos en estos tres, aunque les podamos meter encima cualquiera de sus vertientes diferentes que pudiera haber, ¿no? Ahora, vamos a hablar también de algo que yo le he dado en llamar la cronología, es decir, los tiempos en los cuales vamos a ir manejando con nuestros hijos el tema de la separación y el divorcio. De inicio, aun cuando papá y mamá hayan decidido divorciarse, mi recomendación siempre es primero manejar separación y posteriormente divorcio, aun cuando estén decididos a divorciarse. ¿Por qué? Porque el golpe a los hijos es menos duro, es menos severo si es con separación que si es con divorcio. Entonces, vamos a manejar una cronología en 6 pasos. La ventaja de esta cronología es que se puede manejar en presente o en pasado. Fíjense bien. Primera parte de la cronología. Primer paso, hacerles saber a nuestros hijos que las cosas están mal, que las cosas no están bien. ¿Por qué? Porque a veces los niños no tienen ni idea de lo que estamos viviendo en la pareja. Y entonces ellos creen que estamos bien y de repente les sales con que nos vamos a separar, pues chanclas, ¿no? Me voy de espaldas y digo, ¿qué está pasando? Entonces, una parte del proceso de digestión que vamos a lograr con ellos es hacerles saber y notar que las cosas no están bien. Esto puede ser en presente o puede ser en pasado. Las cosas no están bien o las cosas no han venido bien, no estaban bien. 2, hemos estado trabajando en resolverlas o ya trabajamos en el pasado en resolverlas. ¿Por qué? Porque los hijos tienen que saber que no estamos aventando la toalla a la primera de cambios, que sí hubo ganitas para que esto proliferara y estuviera bien, que sí le chambeamos. Muchos papás me dicen, pero es que ni le chambeamos porque a la primera de cambios nos mandamos al demonio. Bueno, digan que le chambearon. En algún momento hablaron, intentaron dejar de discutir, en algún momento hicieron algo para parecer que estaban mejorando. Entonces, estamos intentando mejorarlo o lo habíamos intentado mejorar. 3, ¿qué crees? No estamos pudiendo resolverlo, se nos está atorando, seguimos con muchos problemas, seguimos con broncas, ¿sí? Aquí lo que podemos hacer
es irnos agarrando de situaciones que los niños hayan visto. Ya ves que peleamos mucho, ya ves que en la fiesta de tu abuela nos regresamos solos y tu papá se quedó porque yo me enojé, ya ves que tu mamá ya no duerme en el mismo cuarto, ya ves que ya salimos separados, ya no, a veces sales con nosotros, conmigo, y a veces con tu mamá o tu papá. O sea, todos aquellos elementos que le puedan dejar claro o ejemplos a nuestros hijos de por qué las cosas están mal, pues los vamos aventando, sea en presente o en pasado. Entonces, el tercero es, estamos tratando de resolver las broncas, pero no estamos pudiendo. El cuarto es, estamos pensando en separarnos. ¿Pero se van a separar? Pues sí lo estamos pensando. ¿Pero cuándo? No lo sabemos. ¿Para qué? Para que vayamos dando tiempo a que nuestros hijos vayan digiriendo el asunto. El quinto es, después de que estamos pensando en separarnos, es nos vamos a separar, como ya, digamos, una decisión tomada para finalmente concluir con la última fase, que es nos separamos. Si ustedes se fijan, esto se puede manejar en presente o en pasado, porque muchos papás me dicen, es que nosotros ya nos separamos, pues todo eso que pasó, ya no lo hicimos. Ah, si ya te separaste o ya te divorciaste, si de todos modos quieres recoger el tiradero que ya dejaste allá atrás, lo que puedes hacer es empezarte a ir hacia atrás y poco a poco hablar con tus hijos diciendo, es que mira, la verdad, ¿tú sabes por qué nos separamos, mi amor? Pues no, es que nosotros ya veníamos muy mal desde hace mucho. Incluso intentamos resolver los problemas, fuimos a terapia con un padre, con un sacerdote, lo hablábamos, lo platicábamos. Algunos papás dicen, pues es que ya nos habíamos separado, ¿te acuerdas que tu papá ya se había ido o yo ya me había salido con ustedes? ¿Te acuerdas que nos habíamos separado un tiempo y luego regresamos porque estábamos intentando resolver el problema, pero pues no pudimos, sigo hablando en pasado, y ahí fue donde nosotros empezamos a pensar en separarnos. Finalmente estuvimos entre que sí nos separábamos, no nos separábamos, hasta que finalmente decidimos que sí nos íbamos a separar y por eso nos separamos. O sea, tú te vas de hoy, como lo estás viviendo, hacia atrás para darle a tus hijos esa claridad y esa certeza respecto a lo que han estado viviendo, para llegar al punto en el que están. Luego a veces sugiero estos mismos 6 pasos para el divorcio, ¿no? Ya cuando están separados, pues seguimos con problemas, lo estamos tratando de resolver, demos un espacio y un tiempo y una distancia para hacerlo, no estamos pudiendo, estamos pensando en divorciarnos, nos vamos a divorciar y finalmente nos divorciamos. Todo esto, insisto, es para darle a nuestros hijos un tiempo de asimilación, de digestión del asunto para que pues no les tome por sorpresa. A veces una primera intervención hace que ellos reaccionen con angustia, con ansiedad, con lo que sea, pero les vamos a dar su tiempo para digerirlo y entonces poco a poco vamos a ir avanzando en lo demás. Rápidamente, para ir cerrando y concluyendo, hay varias cosas que tienen que contemplar los papás. La primera es que ellos seguramente van a seguir preguntando. O sea, no creas que porque una vez te lo dijeron ya lo entendieron. Van a seguir preguntando y qué bueno, porque eso te va a dar pauta para saber qué están sintiendo, cómo lo están viviendo, qué están haciendo con esto y que tú puedas dar las intervenciones necesarias. Otra muy importante es hacerles saber que siempre los van a querer, porque el amor de padre a hijo es muy diferente al de pareja. Otra es hacerles saber que ellos no son irresponsables ni culpables de absolutamente nada. Otra es hacerles saber también a ellos que ellos no pueden hacer absolutamente nada para cambiar esta situación. Yo he tenido casos muy drásticos, muy dramáticos de niños que a través de ciertos comportamientos pueden creer que van a reunir a su papá y a su mamá nuevamente. Y son cosas bastante feas, bastante desagradables. Tengo el caso de un chico que en menos de un año se había roto 4 o 5 huesos. Cuando me lo trajeron a mí a terapia para poder decirme, porque el pediatra lo había mandado al psicólogo, porque creía que esto ya era más un tema psicológico que médico. Hablando ya con el chavo, yo explorando con el chavo, me entero y me expresa que él se rompe huesos porque cuando se rompe huesos sus papás se juntan
y entonces van los dos al hospital y si él se queda de una noche para otra, los papás se quedan en ese cuarto juntos por él. Y entonces, claro, el niño dijo, claro, la forma en la que yo puedo juntar a mis papás es rompiéndome huesos. Terrible. Pero hay otros niños que deciden tener miedo. Es que mamá, por favor, ¿puede mi papá pasar a dormirme? Es que tengo mucho miedo. Es que puede llevarme mi papá en las mañanas porque tengo miedo. Es que puede entrar mi papá a comer porque tengo miedo. Y en esta manera lo que hacen es ir utilizando estrategias que no son deseables para mantener a papá y a mamá juntos. Por eso es muy importante que nosotros hagamos énfasis en que ellos no pueden hacer absolutamente nada para cambiar las cosas. Y por supuesto, otro de los puntos muy importantes que debemos de sostener con ellos es la cuestión de la certeza, es decir, hacerles saber bien cómo van a quedar las cosas para que ellos tengan esa claridad. Ejemplos de esto tengo muchísimos, ¿no? Yo tengo niños que dicen, es que ¿dónde va a dormir mi papá? ¿Que va a dormir en la calle? ¿Tendrá frío? No se llevó su chamarra y entonces puede ser que mi mamá tenga frío y entonces empiezan a fantasear y alucinar una serie de cosas que necesitamos darle certeza, la más posible, pues de cómo van a ser las cosas, cómo se van a plantear, dónde van a vivir, si se van a quedar en la misma casa o no, si van a cambiar de escuela o no, si las condiciones de vida seguirán más o menos iguales o si va a haber modificaciones importantes. Y eso pues les va dando a ellos claridad y certeza de cómo las cosas van a ser. A diferencia de otros casos en donde de pronto, pues agarra tus cosas porque ya nos vamos. ¿A dónde? Pues no sé, pero ya nos vamos. ¿Se imaginan esa angustia? ¿Se imaginan ese temor? ¿Se imaginan esa situación? Pues es terrible para los niños. Entonces, es importante que ellos tengan este aterrizaje y esta certeza de lo que va a pasar. ¿Qué es lo que muchos papás tienen que contemplar a la hora de separarse? Y aunque sé que me estoy metiendo brevemente y muy por encimita una parte legal, que no es mi especialidad, sí les puedo decir desde el lado psicológico qué es lo que un par de papás tendrían que ver mínimamente. Lo primero, por supuesto, es el asunto de la separación de los bienes. Es decir, quién se va a quedar con qué y dónde quedó la bolita, ¿no? Si hay bienes juntos, separados, mancomunados, si hay una casa, si hay un departamento, si hay dos coches, si están los niños, si está la casa, el refrigerador, la tele y el Nintendo, ¿no? O sea, hay que ver y contemplar la separación de los bienes para ver cómo se van a quedar. Y esto es algo que cualquier juez pues te va a pedir que tú hagas que tienen para ver cómo lo van a separar. Si, claro, tengan lo que tengan, están en acuerdo para separarlo como sea, el juez no va a tener ningún empacho. Pero lo malo es cuando, pues ahí vienen si no se ponen de acuerdo para separarlos, entonces ahí vienen todas las complicaciones. Pero, bueno, una de las cosas que la pareja tiene que contemplar es la separación de los bienes que se tengan. Dos, la famosísima guarda y custodia. La guarda custodia, pues es quién se queda con los hijos y definir también no solo quién se queda con los hijos, sino también el régimen de convivencias. Es decir, el que no se los queda, cómo los va a ver, cuándo los va a ver, en qué momento los va a ver. Para lo cual hay dos sistemas distintos. Un sistema que es flexible y un sistema que es rígido. El sistema flexible se acuerda que van a ponerse tales días a tales horas, de tal a tal día, un fin de semana sí, un fin de semana no, un fin de semana cada 15 días, y además los miércoles, y además los jueves, y además lo que sea, y que así es riguroso, caiga quien caiga, no me importa, me vale, así va a ser. Y se define con años de anticipación, cada cuánto los va a ver, en la Semana Santa la primera tú, la segunda yo, el primer año, en la otra la segunda yo y la primera tú, y así sucesivamente por los siglos de los siglos, y se define con toda rigidez. Y hay otra que es los acuerdos flexibles, es decir, se definen claramente ante el convenio y frente al juzgado y
se pueden ir campechaneando. Yo he conocido familias que son tan rígidos que así caiga el día del padre en el día que le tocan a la mamá y la mamá no los presta, aunque sea el día del padre. Y familias en donde el papá, así sea el festival del 10 de mayo con sus hijos, o el cumpleaños de la mamá, o el cumpleaños del papá, o el cumpleaños de la abuelita que cumple 98 años y que le van a hacer la fiesta, no los sueltan, no los prestan. ¿Por qué? Porque son acuerdos muy rígidos, cuando pues, hay otros que son flexibles. Esto tanto para el tema de la guarda y custodia como para el tema de el régimen de convivencias. Insisto, estoy hablando como psicólogo, no como abogado, porque no lo soy, ¿no? Otra de las cosas que hay que manejar aquí es el tema de lo que yo le llamo y le he denominado el trabajo o la separación a puerta abierta y a puerta cerrada. Es decir, aquellas relaciones en donde, aun cuando se separan, el papá o la mamá que se fue puede venir a casa de donde ellos habitan y entrar a su cuarto, un día a cenar o lo que sea, o simplemente pasar a recogerlos. Pues no sé si hay una reja a la puerta de entrada y te quedas tantito ahí, bla, 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 porque hay una buena relación con la expareja y a lo mejor hasta con la nueva pareja de tu expareja, y que se puede hacer muy bien así. Y tengo otras familias en donde sobre mi cadáver vuelven a entrar a la casa y es literal, de la puerta para afuera. No vuelven a poner un pie adentro de la casa, de ninguno de los dos, ni de con el que viven ni con el que no viven. Y estos serían acuerdos a puerta cerrada. Es un doble riesgo, es un arma de doble filo, porque yo he tenido familias que pueden entrar y salir sin ningún problema, pero tengo familias en donde se les ha permitido el acceso y esto genera muchísimos más problemas, iguales o peores que cuando estaban juntos y casados. Y he conocido gente que literal, y parece que es una vulgaridad lo que voy a decir, pero es literal, en donde el hombre entra a la casa, abre cajones y hasta los calzones huele. Yo tenía un hombre que se metía la ropa sucia de la mujer en el baño para oler los calzones, para ver si a su juicio olían a sexo o no olían a sexo. Y revisaba los compartimientos y de repente salía con un colgajito y le decía, este colgajito no lo tenías, ¿quién te lo dio? Y estamos hablando de parejas divorciadas o que pasan así casi con guante blanco pasándole por los muebles así para decir, mira, está sucio. Entonces, claro, si una situación de esta se vive en un acuerdo a puerta abierta, pues yo sí diría que tal vez valga la pena considerar replantear el asunto y hacerlo a puerta cerrada. ¿Por qué? Porque esto puede generar muchísimo más problema. Muchos papás dicen, oye, qué tan favorable es que de pronto nosotros como pareja de pronto podamos ir a comer o invitar al papá a pasar y que cene con nosotros o que viajemos juntos. Yo les digo, miren, no hay absolutamente ningún problema siempre y cuando se cumplan 3 condiciones. Una, que todo esté perfectamente clarito y los hijos sepan que son porque son sus papás y porque llevan la fiesta en paz y porque tienen una relación cordial y por ellos, pero que quede clarito que la relación está terminada. 2, que no hayan manifestaciones afectivas de los papás, que se agarren de la mano, se besen, y mucho menos que salga yo un domingo de mi cuarto y salga mi papá en calzones cuando ya no vivía ahí, ¿sí? Y 3, que no haya esas escenas espantosas y horribles de celos entre la pareja. Porque a veces ya están bien divorciados, ya no están juntos, ya se sabe que no, pero salen y bota, te presento a la mesera
¿Quieres que le pida su teléfono? Puta, casi te las tragas. ¿Por qué estás viendo a este imbécil? ¿Por qué estás viendo al otro? Entonces, esto hace que obviamente con los niños se vuelva a generar un ambiente impresionante de tensión y que no es que el hecho de que papá y mamá salgan juntos sea el problema. El problema es o que tienen manifestaciones afectivas, se celan, se pelean, y bueno, y no está claro si a fin de cuentas están o no juntos. Por eso, el hecho de que papá y mamá se vean no hay ningún problema, siempre y cuando las cosas queden perfectamente claras. Como verán, absolutamente todo de lo que hemos estado hablando tiene que ver con la premisa número 1. Nunca es tan importante lo que manejes a un hijo como cómo se lo manejes. Y la premisa número 2, que es antepon permanentemente a tus hijos por encima de tus emociones. Cualquiera de las cosas que yo dije, anteponiendo a los hijos por encima de las emociones es muy sencilla de hacer. Cualquier cosa de la que yo dije, si se decide anteponer a las emociones por encima de los hijos, es complicadísima. Se vuelve un asunto verdaderamente imposible. Entonces, ese es el asunto. Sí necesitamos tener suficientemente claro que queremos afectar a nuestros hijos lo menos posible. Y yo les garantizo que si ustedes se apegan a esto y en la medida en que más se apeguen a todo esto, la afectación de sus hijos y también de ustedes será menor. Porque si bien hablamos de que estas estrategias sirven para que nuestros hijos se afecten lo menos posible, también es cierto que van a servir para que ustedes, papás, ex pareja, ex maridos, también la vivan mejor y se afecten lo menos posible. Si estás muy afectado, atiéndete. Si estás muy afectada, busca ayuda, pero no contamines a tus hijos de toda tu rabia, de tu ira, de tu carga emocional en general, porque a fin de cuentas te los vas a llevar entre las patas. Entonces, pues sí, es importante que tengamos una posibilidad, diría yo, de tener un buen centro zen en el que nos mantengamos para afectar a nuestros hijos lo menos posible. Entonces, bueno, pues este es parte de lo que pueden encontrar en pues, mis redes sociales, de lo que pueden encontrar en mi libro de separación y divorcio. Esto es parte de lo que pueden encontrar en los cursos que doy online. De hecho, ahorita tengo un curso online justamente de todo este material que les acabo de dar, por supuesto, mucho más desglosado, para pues, manejar de la mejor manera posible la separación y el divorcio. Yo soy Juan Pablo Arredondo, suelo en mis programas de radio, tengo un programa de radio en Proyectate Radio, que está por ahí en mis redes sociales. Mi programa se llama Mi Psicólogo, entonces siempre suelo presentarme o despedirme. Yo soy Juan Pablo Arredondo y soy tu psicólogo. Muchísimas gracias por su atención. Sé que tenemos un tiempo para preguntas, para dudas. Espero que haya por ahí algún acomodo. Y si no, bueno, pues ahí como nos vea dando a entender, ahí tenemos una maravillosa moderadora que nos dirá qué procede. Sí, así es, Juan Pablo. Y sin más, vamos a estar leyendo algunas de las preguntas que hicieron, algunas otras son coincidentes. Sin antes, de verdad, muchas gracias por esta brillante participación tuya, la cual, sin lugar a dudas, quienes estamos participando dentro de estas videoconferencias, tanto somos servidores públicos de diversos tribunales superiores de justicia, pero también hay otras personas que están transitando, ¿no? Por estos procesos de separación y divorcio, así es que sin lugar a dudas, pues sí, son temas que para toda la audiencia, pues es sumamente importante. Y sin más, Ana Beatriz dice que le encantó la conferencia y pregunta que, ¿qué pasa cuando a un padre ausente y los hijos tienen como sentimiento el odio, rencor? ¿Cómo se puede manejar esto? ¿Cómo podemos hablarle a los hijos o explicarles esta situación?
Miren, una de las formas, digamos, más claras que yo tengo para contestar esto son respuestas que no son tan claras, pero me van a entender por qué las digo. De primera instancia, tú no te puedes responsabilizar de la relación de tus hijos con el otro papá. Ese es problema del otro papá y de tus hijos. Yo creo que el hecho de que tú te cargues con esa responsabilidad es un compromiso autoadquirido que no deberías echarte a cuestas porque no es tu responsabilidad. Segundo, me parece que sería importante, perdónenme, perdón, me parece que sería muy importante poder en un momento dado contestar con una de las respuestas más maravillosas que yo conozco para este tipo de cosas, de dos palabritas muy cortitas. No sé. No sé. ¿Por qué mi papá no está? No sé. ¿Por qué mi papá? No sé. El no sé es una respuesta válida, es una respuesta verídica, es una respuesta verdadera y que en un momento dado podemos instalar a nuestros hijos en un estado de certeza incierto. O sea, no van a saber en realidad por qué, pero sí van a saber que no se sabe por qué. Y esto pues no es poco decir. Entonces, es importante de pronto no responsabilizarte de esto y dos, pues no sé. Y tres, eh, no echar tierra, pero tampoco levantar. Es que tu papá te ama, te adora y está trabajando muchísimo. Oye, ¿no será que un papá que me adora me hablaría? ¿No sería que un papá que me adora vendría a verme? ¿No será que un papá que me adora no se hubiera desaparecido por años? No me mientas. No me puedes decir que mi papá me adora. Entonces, cuando nosotros hablamos bien o mal de una expareja, lo que podemos hacer es perder la credibilidad con nuestros hijos. Porque si yo exagero que es un super papá cuando no lo es, voy a perder la credibilidad y ellos se van a dar cuenta que lo estás queriendo engañar. Si yo hablo pésimo de un papá que yo veo que es bueno, entonces quedas como una ardida y a fin de cuentas demerita y descalifica tu decir. Entonces, acuérdense, lo digo hasta el cansancio, las cosas caen por su propio peso y los chavos van acomodando a cada quien en su lugar. Entonces, no voy a hablar ni mal ni bien, y si en un momento dado esta situación sucede, pues no sé por qué tu papá está así. Tal vez puedes explicar con generalidades. Hay hombres, pues que le rehuyen al compromiso, hay hombres que en un momento dado prefieren otras cosas que un ambiente familiar, y pues tal vez eso sea lo que le pasó a tu papá, pero la verdad es que no lo sé. Y si lo ven, pues pregúntale a él, ¿no? Ahora, el hecho de fomentar que no guarden rencor, resentimiento, odio, pues eso es algo que hay que trabajar por ese asunto y por cualquier otro. Entonces, pues hay que chambearle ahí. Ok. ¿Cómo afecta a los hijos adultos de 20 a 25 años al hablar con ellos de separarme? Me dicen, nos jodiste la vida. De hecho, pienso regresar con mi pareja otra vez para no perderlos. ¿Sí les afecta mucho o solo me están manipulando? Mira, no tengo la menor idea, supongo que que la está manipulando, porque unos labregones de 20 y 25 años, la verdad es que, pues ya eso de quiero a mi papito, pues vete a vivir con él, velo a buscar, visítate con él todos los días. O sea, yo no veo realmente por qué pueda implicar me jodiste la vida y que la única manera de dejártela de joder es volviendo con él. Entonces, para no jodértela a ti, me la jodo yo y nos la jodemos todos. Pues no, yo creo que ahí hay un manejo que debe de traer cola, que debe de ser tal vez niños que ya vienen medio irrespetuosos, medio al tú por tú, medio altaneros, con dificultades en límites, que ya no están tan respetando a mamá y que no sería el hecho específico de que se hayan separado y de que los haya afectado mucho. Me parece que tendría tal vez más que ver con un asunto de
pues de falta de respeto y de imposición y de quererla manipular. Muy bien. Dicen, en casos de alienación parental, ¿cómo tratar con el progenitor o la progenitora que genera alienación para que cese la conducta alienadora? Mira, en teoría para eso existe la ley, ¿no? Alguien que lo está haciendo, dudo que pues lo vaya a dejar de hacer porque tú hables con él, porque tú le hagas. La verdad es que la forma más clara y directa que podríamos pensar es hablando de la afectación de los hijos, porque aquí pues no joden al papá o a la mamá, la joden de manera indirecta, pero de manera directa joden a los hijos. Y ahí es donde volvemos a lo mismo. Un papá que decide anteponer sus emociones por encima de sus hijos, alienando a sus hijos con la expareja, pues se los está llevando entre las patas irremediablemente. Entonces, no sé, digo, sería muy deseable a través de explicar que estás jodiendo a tus hijos, y no a mí, la forma en la que esto se corregiría. Pero como eso regularmente o recurrentemente no ocurre, pues es a nivel de la ley. Aunque bueno, hoy la ley, creo, con la alienación parental ya otra vez tiene sus asegúnes, según entiendo y según recuerdo. ¿Cómo afecta a niños de edad preescolar el que mamá y papá peleen constantemente, incluso llegar a golpes, todo frente a los niños y se separan y se vuelven a juntar? Al parecer esto es constantemente. ¿Cómo esto llega a afectar? Pues mira, te contestaría muy sencillo, de todas las maneras. Se afecta de todas las maneras. Se afecta porque genera angustia, desesperación, tristeza, impotencia, porque están viviendo en un hogar roto, porque donde se está promoviendo la agresión, la agresividad, donde se está ejemplificando relaciones destructivas, relaciones agresivas, relaciones malas, donde se está reforzando la dependencia emocional enferma. Entonces, pues lo único que a mí se me ocurre decir para responder esta pregunta es: se afecta de todas las maneras que a mí se me ocurran, de todas. No hay una que no se me ocurra en la que pudiera afectar a los hijos, porque dijeran, es que prefieren verlos así que separados, mangos. Eso no es cierto, ¿no? Porque a lo mejor les va a doler que no estén juntos, pero van a dejar de vivir eso. Hay una frase maravillosa que ya mencioné, y es preferible venir de un hogar roto que vivir en uno. Y estos hijos están viviendo en un hogar lo que les sigue de roto. Dice, ¿qué opina sobre la custodia compartida y qué condiciones se deben cumplir para que ésta funcione? Se quedó, me parece que congelada. No sé si el resto me escucha. ¿Me escuchas, Juan Pablo? Ah, sí, creo que se congeló, me parece. Sí, se me congeló la imagen, ya estoy de vuelta. De acuerdo. Sí, ya como de últimas ya preguntas, ¿qué opinas sobre la custodia compartida? ¿Qué condiciones se deben cumplir para que ésta funcione? Opino que está bien, opino que es correcta, pero ¿qué condiciones se tienen que cumplir? Claridad, claridad. Las custodias compartidas generan a veces una dificultad muy grande porque implica mayor cercanía de papá y de mamá, y por lo tanto también mayor necesidad de compartir aspectos de los hijos de maneras más directas. Entonces, imaginemos un papá y una mamá que llevan años agarrados del chongo, años peleando, años violentándose, que van a tener una custodia compartida, en donde además van a compartir
cuestiones de uniformes, porque a lo mejor viven uno una semana y otro con otra, entonces no me mandaste el uniforme, te quedaste con el cuaderno, me mandaste la ropa sucia, roída, no me diste la nueva, el médico me lo mandaste mocoso, moqueando, enfermo, y bueno, cualquiera de estas cosas que dije, amén de cualquier otra que pueda aparecer, pues van a ser motivos de unos pleitos de verdad garrafales. Entonces, la guardia compartida me parece un mecanismo muy bueno cuando los papás pues tienen una relación más o menos cordial, más o menos respetuosa, y eso se puede pues facilitar muy bien, porque incluso entran en esquemas flexibles, entran en esquemas de puerta abierta, entran en esquemas de convivencia que puede ser movible, pero imaginemos estos papás agarrados del chongo, con papás súper rígidos, con una guardia compartida. Híjole, lo dificulta muchísimo, pero bueno, puede ser. Muy bien, pues bueno, creo que estamos teniendo ya algunas complicaciones para... muy bien, gracias Juan Pablo. Pues yo creo que, digo, hay otras preguntas y comentarios más, sin embargo, creo que estamos ya teniendo ciertas dificultades de señal. De verdad, Juan Pablo, te agradezco enormemente la disponibilidad y el espacio que tuviste para compartir estos saberes con la audiencia que tuvimos el día de hoy y también compartirles a los participantes que en la semana estaremos compartiendo material, sobre todo de difusión de Juan Pablo, para que conozcan todas sus redes sociales y sobre todo sus cursos que él lleva a cabo a distancia y algunos libros para quienes estén interesados en tener, pues ahora sí que ampliar la información sobre estos temas. De verdad, a todas y todos quienes nos estuvieron sintonizando desde Costa Rica, Monterrey, Sonora, Tamaulipas, Chihuahua, de verdad, muchas gracias y por supuesto a las personas del estado de Guerrero, mi reconocimiento. Próximamente estaremos llevando algunas otras actividades de capacitación y algunas plataformas digitales que próximamente Secufam Guerrero tendrá disponible para el público en general. ¿Alguna idea final, Juan Pablo? ¿Algo ya antes de cerrar esta charla? Pues solamente agradecerte a ti, de verdad, tu participación, tu entrega, tu ganas de que esto salga bien, de verdad, es muy rico poder participar en estas cosas, sobre todo con alguien que, bueno, muestra el entusiasmo que tú muestras. Yo estoy para servirles, me pueden seguir en mis redes sociales, mucha gente me dice, oye, pero es que ¿cómo te consultamos? Yo hoy por hoy, a mí la tecnología pues me ayudó mucho porque ahora yo puedo llegar a cualquier parte del mundo dando sesiones online. Entonces, bueno, si no están por acá, puede ser online, puede ser presencial. Yo estoy trabajando en los dos formatos. Pues cualquier cosa que se les ofrezcan, acá estamos. Y como siempre, siempre un placer de verdad estar con ustedes. Ok, pues muchísimas gracias. Entonces damos por concluida la sesión del día de hoy. Si cerramos grabación, por favor. Y a todos los demás, pues muchísimas gracias.